Buen día, nos encontramos en la socialización de la opción de grado tipo pasantía del estudiante Sebastián Galeano Salinas, estudiante del programa de Ingeniería Agroecológica de la Universidad de la Amazonía, pasantía denominada Caracterización Socioambiental y Productiva de las Familias Vinculadas a la Cooperativa Multiactiva de Mercados Campesinos Santo Domingo San Martín, Mercasan, en el municipio de Florencia, Caquetá. Pasantía que es dirigida por el docente Nicolás Ernesto Valtes Romero y realizada en la gobernación del Caquetá. Buen día, Sebastián, y puede iniciar su presentación. Buenos días, profe, muchas gracias. Entonces, bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Sebastián Galeano Salinas. El día de hoy voy a realizar mi sustentación, mi socialización de opción de grado, la cual la realicé como pasante en la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente de la Gobernación del Caquetá. Yo estuve trabajando específicamente dentro del mercado campesino con Mercasan, en donde hice, bueno, una caracterización socioambiental y productiva con las familias vinculadas a este mercado. Realicé mis pasantías el año pasado, en el periodo de julio, noviembre aproximadamente, en donde cumplí mis funciones como pasante y hice esta caracterización con cada uno de ellos. Entonces, pues aquí tenemos el título de mi propuesta de pasantías, bueno, que fue la caracterización socioambiental productiva de las familias vinculadas a la cooperativa multiactiva de mercados campesinos Santo Domingo San Martín, Comercasan, en el municipio de Florencia, Caquetá. Y mi director de pasantía fue el docente Nicolás Ernesto Valtes Romero. Entonces, de manera de introducción, tenemos que los mercados campesinos pues son escenarios que permiten la inclusión de pequeños y medianos productores con el fin pues de crear estos espacios donde las familias puedan llevar sus productos, puedan venderlos a precios más justos y no tengan la necesidad de requerir intermediarios. Entonces, de esta manera, estos productores pues van a tener un beneficio muy grande en esta participación. Además, otro de los propósitos grandes del mercado es ofrecer productos de calidad, consumo sano y suplir la demanda alimenticia. En un contexto general, Florencia ha sido sede de mercados campesinos desde hace unos 10 años, promovido por la cooperativa Comercasan, en donde, bueno, este mercado ha sido pionera en el tema de mercados campesinos a nivel regional y pues gracias a esta acogida o el éxito que han tenido, se han ido distribuyendo por los demás municipios a nivel departamental. En este sentido, tenemos que los mercados campesinos lo que buscan serían estrategias para mejorar la condición de logística y de liderazgo. Entonces, pues por tal motivo, ese trabajo tiene como finalidad la de caracterizar socioambientalmente los procesos productivos de dicha cooperativa y pues así poder contribuir al fortalecimiento de estos, mejorar las condiciones de comercialización y, y enfocándonos pues en los aspectos sociales y ambientales. En cuanto al planteamiento del problema, tenemos que en el departamento de Caquetá los sistemas de agricultura campesina se caracterizan por la producción de pequeños volúmenes bajo formas muy tradicionales. La gran mayoría de estos agricultores pues presenta carencias de servicios mínimos básicos como es el agua, como es la energía. Además de ellos pues tienen de pronto un déficit en lo del tema de las vías, tienen vías precarias. El costo del transporte de sus productos también es muy elevado y hay una constante volatilidad de los precios. Entonces, que esto hace que los campesinos pues, de este mercado, de algunos mercados o del sector rural en general del departamento no sientan esta seguridad para poder apostarle o trabajar en el campo, sino que buscan nuevas oportunidades en distintas actividades para poder sustentarse. Además, hay una falta de direccionamiento de ciertas labores desde el manejo de la materia prima hasta el producto final. La mayoría de ellos pues no tiene como una metodología, una planificación clara, sino que ellos, como dije, están trabajando bajo formas muy tradicionales y no manejan esa transformación de sus materias primas. Y por último, tenemos que los procesos productivos son generadores de residuos cuya disposición final puede generar serios problemas ambientales. Entonces es muy importante conocer qué tipo de disposición se le está dando a estos residuos, si se reutilizan, si se separan. Entonces, pues de esta manera poder controlar estas problemáticas ambientales. En cuanto a la justificación, en Colombia se deben promover, establecer y fortalecer los mercados campesinos comunitarios dentro de las cabeceras municipales y ciudades capitales, con el fin pues, de que estas familias primero puedan vender productos a precios justos, no necesiten de la participación de intermediarios
Y además, pues el mercado campesino lo que busca es tener esta interacción entre la ruralidad y lo urbano. Ya en un contexto departamental, en el Caquetá existe el decreto 1344 del 2019, el cual busca, a través de los lineamientos de políticas públicas, pues promover alternativas de acción dentro de estos mercados para así impulsar la comercialización efectiva de su producción. Entonces, por tal motivo, pues es muy importante conocer o recopilar esta información necesaria para identificar los impactos ambientales que se están generando y dar un paso al manejo correctivo en el desarrollo de sus actividades diarias. En cuanto el objetivo general fue sobre, bueno, se habló sobre la caracterización desde un enfoque productivo y socioambiental de las familias vinculadas a la cooperativa Comercasán. Y aquí tenemos dentro los 3 objetivos específicos, que fue identificar las características sociales de las familias que hacen parte del mercado. El segundo de ellos fue analizar el impacto ambiental resultado de las acciones realizadas en los procesos productivos y socioambientales. Y el tercero de ellos fue describir las prácticas de manejo agropecuario y transformación que adelantan los productores de Comercasán en sus predios. Ya en cuanto a la metodología, pues tenemos el sitio de estudio, en el cual, bueno, se realizó en el mercado Comercasán, que se encuentra ubicado a 1 kilómetro vía Morelia. Y en general, bueno, las familias vinculadas de este mercado se encuentran o tienen sus sistemas productivos en los corregimientos Santo Domingo y San Martín, como vemos ahí en los puntos aproximados de fincas que fueron visitadas. Y también hubo una visita de una productora que se encontraba en el corregimiento del Caraño, en el momento que yo estoy haciendo mi pasantía, que pude hacer esta visita a la vereda Nueva Jerusalén. La producción de la información, lo que se hizo fueron 15 visitas en campo y diálogo con las familias productoras. Se hicieron en 2 momentos. El primero de ellos fueron 2 visitas al mercado campesino, donde se hicieron entrevistas semiestructuradas y talleres participativos. Y en el segundo momento se hicieron 13 visitas en campo. Entonces, con las personas productoras del mercado que estuvieron tanto en la entrevista como en los talleres, se decidió hacer estas visitas con cada uno de ellos en el recorrido en fincas y recomendaciones, si las respectivas recomendaciones si las ameritaban. Identificación de las características sociales de las familias que hacen parte de Comercasán. Entonces, dentro de las entrevistas semiestructuradas que se formularon, se incluyeron pues 3 aspectos importantes para poder recopilar esta información, que fue la información de la unidad familiar, la información general de la finca y la información organizacional. En cuanto al análisis del impacto ambiental de los procesos productivos, lo que se hizo fue implementar la metodología de la matriz de Leopold, en donde el investigador pues da una serie de calificaciones o puntuaciones subjetivas teniendo en cuenta pues los distintos procesos. En este caso fue el proceso productivo y el proceso socioambiental. Entonces cada uno de estos procesos fueron evaluados, calificados a través de la magnitud e importancia, fueron calificados y puntuados frente a los medios que tenemos en pantalla. Entonces fueron calificados frente al medio físico, biológico y socioecológico. Esta imagen que tenemos en pantalla pues fue estructurada dentro de la matriz de manera vertical y los procesos, acciones o actividades antrópicas fueron estructurados dentro de la matriz de manera horizontal para que de esta manera pues tuviera una mejor interpretación mediante sus calificaciones, entonces hubiera un mejor contraste con cada uno de los medios. Y estos fueron cada uno de los procesos tanto productivos y socioambientales que se incluyeron. Tenemos la tabla de conversiones en cuanto a las calificaciones de magnitud e importancia. Entonces, en cuanto a magnitud, se calificó de -5, siendo la valoración más negativa con esta coloración roja, y la positiva, por el contrario, fue la máxima valoración 5 y se estipuló, bueno, se le dio esta tabla de conversiones con esta coloración verde. En cuanto a la importancia, se dieron valores de 1 a 5, donde 1 era la menos importante y 5 la más relevante o más importante. Dentro de la propuesta de plan de mejoramiento productivo y manejo ambiental, lo que se hizo fueron campañas ambientales donde se dividieron en 2 momentos. El primero fue el manejo de los residuos generados en las producciones y en la sede del mercado, y el segundo momento fueron las charlas sobre cuidado e importancia del recurso hídrico en sus predios. Descripción de las prácticas de manejo agropecuarias y de transformación que adelantan los productores de Comercasán en sus predios.
Entonces se hicieron dos actividades. La primera de ellas fue la elaboración del mapa del predio, en donde se le dieron, bueno, los respectivos materiales para que ellos diseñaran o planificaran sus sistemas productivos, sus zonas de pastura, de bosques, infraestructura, y de esta manera pues dejaran plasmado estos dibujos con cada uno de sus sistemas. Para la siguiente actividad se hizo un censo de problemas en cultivos y otras actividades estacionales donde con esta información recopilada de sus sistemas agrícolas, pues se le hizo una serie de preguntas según lo que ellos estuvieran produciendo en sus fincas sobre qué problemáticas se les presentaba desde el momento de la siembra hasta su comercialización. Ya para el análisis de la información, lo que se hizo tabular de la siguiente manera en cuanto a los aspectos sociales, ambientales y productivos. Entonces, en Excel se analizó con gráficos de análisis porcentual y para la evaluación del impacto ambiental se utilizó la metodología de la matriz de Leopold, en donde pues, se dio estas calificaciones subjetivas por parte del investigador. Dentro de la identificación de las características sociales ya entramos en los resultados. Entonces, en la parte de la identificación de características sociales, el primer gráfico nos muestra la cantidad de miembros de la unidad familiar de los productores de Comercasán. Entonces, este primer gráfico nos representa que el 50% de familias vinculadas al mercado tiene una unidad familiar, una cantidad de miembros dentro de su familia de 5 a 6 personas, el 33% de 3 a 4 y el 17% restante de 1 a 2. El siguiente gráfico nos muestra el porcentaje de la unidad familiar representada por mujeres, hombres y personas menores de edad en las familias pertenecientes al mercado. Entonces aquí tenemos pues un dato importante que sería un 42% de mujeres, un 39% de hombres y el 19% sería de menores de edad. Entonces pues aquí tenemos que hay una participación, digámoslo, activa dentro de los procesos productivos del mercado Comercasán. La mujer ha tenido una participación no solo en labores del hogar, sino en labores que tienen que ser participativos en los sistemas productivos de sus fincas. Tenemos la gráfica de la edad de los productores vinculados al mercado. Entonces tenemos un 52% que eran las personas que tenían la edad de 51 a 70 años, el 40% tenían entre 30 y 50 y el 8% entre 71 y 90 años. El siguiente gráfico nos muestra el grado de escolaridad de los productores vinculados a Comercasán, en donde el 48% pues no tuvo ningún tipo de estudio, el 32% de los integrantes del mercado tuvo Hola, Sebastián. menos de 10 hectáreas, hay un 20% que serían entre 1 a 8 hectáreas, y entre los sistemas productivos que ellos tienen serían sistemas de cacao, producciones de cacao, frutales, maderables, cultivos transitorios como son plátano, yuca, caña, y también sistemas pecuarios como una titulación, una escritura. El documento de mejora tiene, los productores que tienen documento de mejora son el 76%. Y aquí tenemos el análisis de la matriz de Leopold, en donde pues vemos los resultados más relevantes dentro de las puntuaciones que se dieron. Entonces, pues aquí tenemos, voy a acercar la imagen, perdón, voy a recercar la imagen para que puedan visualizar mejor. Aquí en el tema de recolección de agua de nacimiento natural, pues hubo una puntuación mayormente negativa, donde se dio un resultado dentro de la suma aritmética de menos 148, que fue el único resultado que dio una puntuación negativa, debido a que, pues, contrastado con cada uno de los componentes, pues, se dieron ese tipo de, digamos, de puntuaciones. Me parecieron importantes poder dar ese tipo de puntuaciones.
ya que la recolección de agua de nacimiento natural pues va a tener afectaciones directas en el componente agua, lo que sería la interrupción del caudal, la alteración de la calidad, el incremento de la turbidez, entre otros. Y en el componente fauna y flora, pues también me pareció importante darle estas puntuaciones negativas debido a que estas pues van a afectar la fauna hidrobiológica, va a haber un desplazamiento de animales, va a haber una afectación de fauna vertebrada, entonces por tal motivo esta fue como la valoración más negativa que hubo dentro de la matriz. Por el contrario, pues hubo una valoración que fue muy positiva entre todos los resultados, que fue la conservación en áreas en bosque de reforestación, que fue en el proceso socioambiental de igual forma. Entonces, pues se le dieron estas calificaciones positivas porque contrastado con cada uno de los componentes, como era el suelo, pues esta conservación de áreas en bosque pues va a ser favorable para los productores en cuanto a la calidad de salud del suelo, calidad del suelo, control de erosión, bueno, materia orgánica en este primer componente. También tuvo una puntuación de 5 que fue la más elevada en cuanto a la fauna y flora, pues porque va a tener factores que van a beneficiar a los productores en cuanto a que no se va a ver una afectación en la fauna hidrobiológica, desplazamiento de animales, bueno, y entre otros. Y esta pues dio un resultado de 244 que también fue la más positiva entre todos los componentes y procesos evaluados. Tenemos entonces los resultados de las campañas ambientales. Lo que se hicieron fueron talleres participativos y charlas para el manejo de sus residuos, charlas en cuanto al cuidado e importancia de sus recursos hídricos. Entonces aquí tenemos las imágenes con cada uno de los productores donde se hizo dentro del mercado este tipo de puntos ecológicos y dentro de las fincas se hicieron también ese tipo de separaciones con cada uno de ellos cuando se hizo el recorrido en fincas. En los resultados de la descripción de las prácticas de manejo agropecuario y transformación que adelantan los productores de Comercasan en sus predios, entonces pues fue lo que se hizo con ellos, donde ellos me diseñaban o me plasmaban sus sistemas productivos, los sistemas agrícolas, pasturas, bosques, etcétera, lo que ellos tenían lo diseñaban, y pues este fue el resultado que tuvimos, en donde pues, quise plasmarlo de esta manera pues para poder entender de pronto lo que ellos me querían plasmar dentro de sus diseños. Entonces pues ahí tenemos lo que sería la infraestructura, en la tabla de conversiones tenemos las viviendas, los sistemas productivos, las pasturas, los bosques, y este en particular, bueno, fue el diseño que realizó la propietaria Shirley Martínez León de la vereda Alto Caldas. De igual manera se hicieron con los 13 productores el mismo proceso. Para la segunda actividad participativa se realizó el censo de problemas en cultivos y otras actividades estacionales basado en flujograma de actividades, en donde con la anterior actividad pues se logró evidenciar qué tipo de sistemas agrícolas tenían en sus predios y pues de esta manera ellos pudieran presentar las problemáticas que ellos tenían desde el momento de la siembra hasta la comercialización. Entonces, en general, ellos pues tenían una serie de problemáticas similares, ¿no? En donde me comentaban que los insumos pues estaban a precios muy elevados, la mano de obra también era muy costosa, no tenían accesos a vías en buen estado, el transporte también el transporte de estos productos pues también era muy costoso y también había un cambio en los precios. Entonces estos fueron pues las problemáticas en general que ellos me presentaron de cada uno de los cultivos. La descripción de las prácticas de manejo agropecuario y transformación que adelantan los productores de Comercasan en sus predios, pues se pudo evidenciar que la mayoría de ellos sí hace manejos adecuados en cuanto, bueno, la utilización de abonos orgánicos y manejos culturales. Entonces eso se pudo evidenciar en cultivos como cacao, plátano y algunos cultivos asociados. Ellos hacían buenos usos de abonos orgánicos, utilizaban abonos verdes, compost, bocachi. En algunas producciones de cacao, pues ellos realizaban este abono de cacota y además también utilizaban manejos culturales como eran podas, recolección manual e insecticidas orgánicos que también implementaban dentro de sus cultivos. El acompañamiento técnico, lo que se hizo fue dar una serie de recomendaciones al productor con cada una de estas producciones, lo que fue la producción de cacao, plátano y huertas. Entonces se presentaron algún tipo de deficiencias o problemas dentro de algunos árboles de cacao y entonces lo que se hizo dentro de los recorridos fue dar una serie de recomendaciones, como fue que se le
bueno, se le recomendó al productor que utilizara fungicidas como el caldo bordolés o sulfocalcio, podas en los árboles. En caso del plátano, también pues tenían problemáticas de cigatoca negra y amarilla y se le hicieron recomendaciones al productor de corte de las hojas enfermas, podas a los árboles de sombrío, y en cuanto a las huertas, se encontraron deficiencias nutricionales y hicieron recomendaciones a la aplicación de abonos orgánicos, compost y bocache. De igual manera, en los sistemas productivos pecuarios, donde ellos tenían pues ganadería, porcicultura, piscicultura, bueno, todo ese tipo de sistemas productivos, se le dieron esta serie de recomendaciones también a estos sistemas pecuarios. Entonces, que se implementaran sistemas silvopastoriles, sembrar árboles de sombra como leguminosas, hacer una transformación de las materias primas y poder realizar también bancos de proteína. Ya para concluir, tenemos pues 3 aspectos importantes a destacar dentro de la investigación. El primero de ellos fue que hay un rol muy importante de la mujer, una participación muy activa dentro de los procesos productivos en el mercado campesino. La mujer, como dije, pues no solamente está cumpliendo estas labores del hogar, sino que está muy activa en los procesos de participación productiva, sistemas agrícolas, y esto se ve evidenciado no solamente en sus predios, sino también en el mercado como tal, en Comercasan. Además, hubieron pues valores que impactaron de manera positiva y otros valores que impactaron de manera más negativa dentro de la matriz de Leopold, que fue que en este caso pues el proceso que impactó de manera negativa al factor ambiental es la recolección de agua de nacimiento natural, que pues a mi punto de vista, a mi criterio, pues es algo que puede impactar pues levemente, pero a futuro pueden haber algún tipo de consecuencias ambientales. Entonces esta fue la puntuación negativa que se dio dentro de la matriz de Leopold, la más relevante. Y el otro punto relevante pues fueron los positivos, digamos más, los procesos más positivos, ¿no? Que fue la conservación de áreas en bosque o reforestación, en donde pues hubieron estas puntuaciones más altas debido a que estos procesos que llevan los productores en sus fincas, como es la conservación de bosques, pues va a ayudar a los componentes suelo, agua y fauna, principalmente. Y pues ya en general, ya en un contexto general, pues se puede decir que los productores, ya con este análisis, pues sí practican sí practican buenos manejos orgánicos, buenos manejos culturales, que esto quedó evidenciado pues en la investigación de este trabajo. Entonces, pues, esta fue toda mi socialización de pasantías. Sebastián, ¿Listo? muchísimas gracias por la presentación realizada. Bueno, Le doy señor. la palabra al profesor Nicolás Baldris. ¿Tiene comentarios o preguntas, profe? No, Sebastián, felicitaciones. Realmente es un trabajo, la participación, hay que reconocer que el programa de agroecología tiene una interacción muy constante con los gremios, y el trabajo con este tipo de gremios, con este tipo de asociaciones, pues eso, son fundamentales para el desarrollo agropecuario y sobre todo para todo lo que es seguridad alimentaria en el departamento. Ojalá se pudiera extrapolar o se pudieran extender la cobertura de este tipo de trabajos, y que la gobernación y que otras entidades también pudieran atender más, como enfocarse un poquitico más en eso. Sebastián, felicitaciones y un agradecimiento a Agroecología pues, digamos, por permitirme trabajar siendo no docente directo del área, pero pues en la maestría sí tengo influencia. Y nada, señor ingeniero, me alegra por su futura graduación. Listo, profe, muy amable, gracias. Eso, Sebastián, muchísimas gracias. Desde el programa también extendemos las felicitaciones porque ya de esa forma culmina el último paso de la opción de grado y también queda listo para obtener el título de ingeniero agroecólogo. Vamos a enviar la respectiva acta de socialización y continuará con los trámites respectivos para optar al título. Listo, profe. También muchísimas gracias por todo. Listo, muchísimas gracias, Sebastián. Muchísimas gracias, profesor Nicolás, por todo el apoyo brindado al estudiante y al programa. Listo. Gracias a ustedes, con todo el gusto. Que estén muy bien. Gracias a los jurados. Bueno, hasta Muy luego. amables. Buen día. Que tuve grabación.